Hola amigos, soy Ana María Márquez y os doy la bienvenida a una nueva historia de la Bitácora del Miedo. ¡Comenzamos! Hola amigos, hoy os traigo el misterio del fantasma de Battersea, una aterradora aparición que llegó a discutirse en el Parlamento británico. La pesadilla del fantasma de Battersea dominó la vida de Kitty Hitchin y su familia durante años. Todo empezó con una llave de plata que apareció sobre una cama en la casa de una familia cualquiera en un barrio cualquiera de Londres en 1956. Fue en Battersea, un vecindario en el sur de la capital británica, concretamente en el 63 de Whitcliffe Road. Allí estuvo el escenario de una de las historias de fantasmas más extrañas e inquietantes que se conozcan. Se extendió por un periodo de 12 años y en su apogeo se convirtió en una importante noticia nacional, con titulares de periódicos sobre ruidos extraños, objetos voladores, exorcismos y comunicación fantasmal. Fue tanto el alboroto que hubo intentos por contactar al Poltergeist durante un programa de televisión, en vivo y en horario estelar, e incluso fue discutido por el ministro del Interior en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento. Battersea está bastante aburguesada ahora, llena de cafeterías y tiendas de moda, pero en 1956 era una zona de clase trabajadora más bien pobre. El número 63 de Whitcliffe Road era el hogar de la familia Hitchin. El papá, Wally, tenía 40 y tantos años y era un hombre alto y delgado que conducía trenes en el metro de Londres. Su esposa, Kitty, un poco mayor que él, era empleada de oficina. Su hija Shirley tenía 15 años y estaba a punto de comenzar la escuela de arte. Trabajaba a tiempo parcial como costurera en la tienda Selfridge. Fue en ella en quien la extraña actividad en la casa pareció centrarse, y también el interés de los medios. Los otros residentes de la casa eran la madre de Wally, Ethel, de 73 años, y su hijo adoptivo John, un topógrafo de unos 20 años al que Shirley consideraba un hermano. El primer indicio de que algo extraño estaba pasando fue una llave que apareció el 27 de enero de ese año en la cama de Shirley, sobre la almohada. Era una llave que nunca antes habían visto, plateada, adornada, de esas antiguas. Shirley se la llevó a su padre, pero él estaba ocupado ayudando a bañarse a su madre, a quien la artritis crónica la había dejado incapacitada. Le pidió que la dejara en la repisa de la chimenea para ocuparse de eso más tarde, pero cuando fue a buscarla no estaba. Shirley le aseguró que la había dejado ahí. La encontraron de nuevo sobre la almohada de Shirley. Por más que intentaron probar en todas las cerraduras que había en la casa, la llave no abría ninguna. El incidente probablemente habría sido olvidado, de no ser porque esa noche ocurrió algo que cambió sus vidas para siempre. Un estruendo ensordecedor que reverberaba por toda la casa, sacudiendo las paredes y los pisos, los despertó de repente. El ruido fue tan fuerte
que se escuchaba desde la calle, y los vecinos se acercaron a quejarse, pensando que Wally estaba martillando o rompiendo las tablas del suelo en medio de la noche. Fue el comienzo de una pesadilla que llegaría a dominar la vida de la familia. A la noche siguiente sucedió lo mismo, y nuevamente a la siguiente. Pronto se convirtió en algo cotidiano, no solo de noche, sino también a plena luz del día. Los Hitchin, privados de sueño y aterrorizados, llamaron a la policía y a varios agrimensores, pero nadie podía entender la razón de los ruidos, que iban desde sonidos de fuertes golpes hasta rasguños que parecían provenir del interior de los muebles. Una noche, despertada por la sensación de que le estaban quitando las sábanas, los gritos de Shirley hicieron que su hermano y su padre corrieran a su habitación. Ambos llegaron y vieron cómo le quitaban a la muchacha una sábana de la cama. John le pidió entonces que extendiera las manos para demostrar que no estaba moviendo la sábana, y segundos después observó con asombro cómo su hermana se elevaba 15 centímetros en el aire, con el cuerpo totalmente rígido. Lo que hubiese en la casa la sentían como una presencia tan fuerte que los Hitchin terminaron poniéndole un nombre, el de Donald, porque parecía tan malhumorado como el irascible personaje de dibujos animados de Walt Disney, y desarrollaron una forma de comunicarse con él. Le hacían preguntas y él contestaba con golpes, 1 para no y 2 para sí. Shirley recuerda que después de 3 semanas con ruidos fuertes empezaron a moverse algunos objetos. Según sus propias palabras, ollas y sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina, atravesaban el cuarto, se aceleraban y de repente se venían contra ellos. Tenían que esquivarlos. A veces flotaban y de repente se desplomaban. Otras se estrellaban contra las paredes. Fue entonces cuando la prensa se enteró y se instaló frente a la casa, y los Hitchin dejaron entrar a 2 de los periodistas. En un intento por librar a su hogar de la amenaza fantasmal, Wally Hitchin organizó un exorcismo recurriendo al medium Harry Hank. Pero la sesión sería interrumpida por la policía, que llegó al lugar después de recibir una denuncia de que en ese lugar se estaba practicando magia negra para conjurar al diablo. La incursión de las fuerzas de la ley y el orden fue discutida en 1956 en el Parlamento británico. El diputado laborista de Brixton, el teniente coronel Marcus Lipton, solicitó una disculpa del entonces ministro del Interior por la intervención policial. Sin pedir disculpas, el ministro le respondió a Lipton que la magia negra era un delito en el derecho consuetudinario. Cuando el tema de los eventos poltergeist del barrio de Battersea se planteó en la Cámara de los Comunes, se desató una verdadera tormenta mediática en Gran Bretaña, y pronto casi todo el mundo en la isla tuvo una opinión sobre la existencia o no del supuesto fantasma de Battersea. El caso también atrajo la atención del famoso cazador de fantasmas Harold Shivett, ex inspector de impuestos que luchó en la Primera Guerra Mundial y que ciertamente le creyó a Shirley y se obsesionó con el caso. Una de las muchas teorías que aparecieron acerca de lo que estaba ocurriendo en el 63 de Wycliffe Road, según el diario Daily Mail, los ruidos los producía Shirley con un dedo de su pie, debido a una deformidad conocida como dedo en martillo. Poco después, lo escalofriante pasó a ser profundamente inquietante. Se empezaron a prender fuegos en la casa, uno de ellos grave. Una noche en octubre, el fantasma Donald
Aparentemente los llamó y cuando toda la familia estaba reunida, en medio de murmullos de personas invisibles, oyeron la voz de una mujer llamada Sara, que resultó ser la madre de la abuela. La mujer nunca se recuperó de la impresión y en pocos meses murió. Eventualmente la prensa perdió interés en la historia, pero Donald no desapareció de la vida de los Hitchin. De hecho, encontró otras maneras de comunicarse, con escritos que aparecían en las paredes e incluso en el papel cual cartas del fantasma. El 27 de marzo de 1956, Sherbet, quien nunca dejó de investigar el caso, y Shirley habían logrado comunicarse con Donald usando cartas con letras y números, preguntando y recibiendo golpes como respuesta. El fantasma les había dado un año, 1720, una dirección y varios nombres. A pocas décadas del periodo de gloria del espiritualismo, cuando los médiums eran tratados como estrellas y en un mundo que se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial y en el que muchos deseaban creer que los muertos seguían presentes, no es extraño que alguien como Sherbet se dedicara al caso. Su investigación de este y otros mensajes lo llevaron a concluir que Donald era Luis XVII, el príncipe perdido, heredero del trono de Francia, hijo menor de los reyes guillotinados Luis XVI y María Antonieta. Desde ese momento, Sherbet se obsesionó más profundamente y pasó cada minuto posible tratando de probar su teoría. Entretanto, los Hitchin seguían viviendo con Donald, tan convencidos de que era real que obedecían todos sus deseos. La sala de la casa se convirtió en su habitación, en la que encontraban las muñecas de Shirley sentadas en círculo, y en la noche lo escuchaban tamborileando al ritmo de la música de la televisión. Era ahí también donde dejaba sus cartas, indicando desde cómo debía vestirse Shirley hasta mensajes para estrellas de cine que le gustaban. En 12 años aparecieron unas 3000 notas, hasta 60 en un solo día, algunas dirigidas a Sherbet, quien cuando no podía ir a la casa de los Hitchin, le escribía. Y su comportamiento, según se reportaba, era siempre dominante. Si no le gustaba lo que estaba por suceder, como por ejemplo que Shirley estuviera planeando empezar a trabajar, se comportaba de forma violenta. Los extraños eventos en el hogar de la familia Hitchin persistirían durante más de una década. Algunos vecinos reportarían que todavía seguían escuchando los fuertes ruidos que hacía el fantasma incluso después de que Shirley creciera y se mudara de allí. Según pudo determinarse, el espíritu estuvo activo hasta 1968. Para entonces Shirley se había casado con su novio Derek. Tenía 2 hijos, David y Karen, y se había mudado a la ciudad balneario de Bognor-Regis. La casa en donde ocurrieron los fenómenos poltergeist sería derribada años después. Hoy, Shirley Hitchin es una abuela y madre de 6 hijos de 80 años de edad, pero su aterradora historia volvería a ser contada en una exitosa serie televisiva producida por la BBC, que evocó aterradoras escenas reales que causaron inquietud incluso entre los más escépticos. A día de hoy dice que se siente totalmente diferente, que ya no es esa niña asustada, pero que sigue sin querer hablar sobre aquello, pues teme que pueda traer de vuelta a Donald. Aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó en aquel número 63 de Wycliffe Road, a pesar de que hay múltiples teorías, tanto de creyentes como de escépticos, expertos y curiosos.
Esta historia extraña y emocionante sigue siendo tan fascinante para quienes creen en fantasmas como para los que no. Los primeros la usan para demostrar que los fenómenos paranormales existen realmente, mientras que los escépticos afirman que es un psicodrama sumamente intrigante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo.